Imagina abrir los ojos cada mañana y no ser arrastrado inmediatamente por el ruido del mundo, no caer de forma automática en la ansiedad de las notificaciones, en la presión silenciosa de las responsabilidades, en el peso invisible de los pensamientos que no te dejan respirar, sino más bien despertar con una claridad tan firme que te permita observar tu mente antes de que ella intente dominarte, sentir tu respiración antes de que el día te reclame. Y reconocer en ese instante sagrado que aún no has perdido el control, que aún tienes el poder de decidir quién vas a ser hoy, porque justo en ese momento, antes de todo, antes del caos, antes del ruido, existe una oportunidad que la mayoría desperdicia sin darse cuenta, una oportunidad para detenerte, para alinearte, para recordar que tu vida no está definida por lo que sucede afuera, sino por la forma en la que eliges responder desde dentro. Y la pregunta inevitable es si seguirás viviendo en automático o si finalmente tomarás el mando de tu mente desde el primer segundo en que despiertas. Porque estas meditaciones no están hechas para entretenerte ni para llenar el silencio. Están diseñadas para transformarte, para incomodarte, para obligarte a mirarte con honestidad y reconstruirte desde la raíz. Y si decides escucharlas de verdad, no superficialmente sino con intención, con disciplina, con repetición, entonces algo dentro de ti va a cambiar de forma irreversible, porque no son simples ideas, son anclas mentales que cuando se vuelven parte de ti te convierten en alguien más fuerte, más consciente y más difícil de quebrar. Comienza entendiendo algo que la mayoría evita enfrentar, y es que este día que tienes delante no es un ensayo ni una promesa garantizada, es un fragmento de vida que se está consumiendo mientras respiras, un instante irrepetible que no volverá jamás. Y aunque suene incómodo, es precisamente esa verdad la que debería despertarte, porque mientras sigas actuando como si tuvieras tiempo infinito, seguirás postergando lo que importa, seguirás desperdiciando energía en lo irrelevante, seguirás dejando para después lo que en realidad define tu vida, y por eso debes grabarte profundamente que este día es un campo de entrenamiento para tu alma, que cada decisión, cada reacción, cada pensamiento está moldeando en quién te estás convirtiendo y que no necesitas hacer algo extraordinario para que valga la pena, basta con actuar con intención, con presencia, con integridad en lo pequeño, porque es ahí donde se construye el carácter que después sostiene todo lo demás. Y mientras avanzas en este despertar consciente, hay algo que debes vigilar con una precisión casi obsesiva, y es la forma en la que te hablas a ti mismo, porque tus palabras no son inocentes, no son simples sonidos que se pierden en el aire, son instrucciones que tu mente ejecuta sin cuestionar, son semillas que terminan convirtiéndose en creencias, y esas creencias definen tu realidad. Así que cada vez que te dices que no puedes, que todo está mal, que no eres suficiente, estás reforzando una versión debilitada de ti mismo, estás entrenando a tu mente para rendirse antes de intentar. Pero cuando eliges conscientemente cambiar ese diálogo interno, cuando decides hablarte con firmeza, con respeto, con dirección, entonces algo se reorganiza dentro de ti, porque ya no estás reaccionando desde el miedo, sino desde la intención, y poco a poco comienzas a construir una identidad distinta, una identidad que no se define por sus errores, sino por su capacidad de levantarse y seguir avanzando con claridad. Y en medio de este proceso hay una trampa silenciosa que ha atrapado a millones de personas sin que lo noten, y es la idea de que la vida real, la paz, la felicidad, todo lo que anhelan llegará más adelante, después de lograr algo, después de alcanzar cierta meta, después de convertirse en alguien diferente. Pero esa forma de pensar no solo es falsa, es peligrosa, porque te roba el único momento que realmente tienes, que es el presente, y mientras sigas posponiendo tu bienestar, seguirás viviendo en una constante sensación de carencia, como si siempre faltara algo para poder estar en paz, cuando en realidad lo único que falta es que aprendas a mirar lo que ya tienes con una mente más consciente, más entrenada, más despierta, porque la paz no es una recompensa futura, es una decisión que se toma aquí y ahora, en medio de lo imperfecto, en medio de lo incompleto, en medio de lo real.
pero para sostener esa paz necesitas hacer el trabajo más difícil y más valiente de todos, que no es cambiar lo que te rodea, sino enfrentarte a lo que llevas dentro, porque puedes cambiar de entorno, de personas, de circunstancias, pero si tu mente sigue funcionando desde los mismos patrones, desde las mismas reacciones automáticas, desde las mismas creencias limitantes, entonces todo lo externo terminará sintiéndose igual. Y por eso el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en dominar tu respuesta ante él, en aprender a observarte sin huir, en corregirte sin castigarte, en entrenarte sin rendirte, porque cuando desarrollas esa capacidad, cuando te vuelves responsable de tu mundo interior, dejas de depender de lo externo para sentirte estable y te conviertes en alguien que puede mantenerse firme incluso cuando todo a su alrededor es incierto. Y aún así, en ese camino de disciplina y autoconocimiento, hay algo que no puedes ignorar, y es la necesidad de soltar la tensión constante con la que muchos viven sin darse cuenta, esa presión interna que te exige más, que nunca está satisfecha, que te empuja a demostrar, a correr, a reaccionar sin descanso, porque esa tensión no te hace más fuerte, te desgasta, te desconecta, te roba claridad, y el verdadero control no nace de la rigidez, sino de la calma, de la capacidad de detenerte, de respirar, de elegir no reaccionar de inmediato, de permitirte descansar sin culpa mientras mantienes tu dirección clara, porque un guerrero consciente no vive en estado de alerta permanente, vive en equilibrio, sabe cuándo avanzar y cuándo soltar, sabe que su energía es limitada y que debe usarla con inteligencia. Así que ahora que has llegado hasta aquí, no escuches esto como un mensaje más que olvidarás en unos minutos, tómalo como un punto de quiebre, como una decisión silenciosa pero firme de empezar a vivir con intención, de empezar a entrenar tu mente cada mañana hasta que estas ideas dejen de ser palabras y se conviertan en tu forma natural de pensar, porque la transformación no ocurre en un instante, ocurre en la repetición. En lo que haces todos los días cuando nadie te ve, en cómo eliges empezar cada jornada. Y si de verdad quieres dar ese paso, si sientes que este mensaje no llegó por casualidad, sino porque algo dentro de ti está listo para cambiar, entonces haz algo simple pero poderoso. Quédate en este video hasta el final, vuelve a escucharlo cada mañana durante los próximos días, permite que cada palabra se asiente en tu mente y en tu forma de ver la vida, y escribe en los comentarios una declaración que marque tu compromiso contigo mismo. Escribe: soy un guerrero estoico y tomo el control de mi mente, porque no es solo una frase, es una decisión, es el inicio de una nueva identidad. Este no es solo un video, es un entrenamiento, es un proceso, es el comienzo de una versión de ti que ya no vive en automático, que ya no reacciona sin pensar, que ya no se deja dominar por el ruido del mundo. Así que si estás listo para ese cambio, suscríbete, activa la campana y forma parte de este camino, porque lo que viene después no es entretenimiento, es evolución, y tu mente, si la entrenas correctamente, puede convertirse en tu mayor fortaleza. Y recuerda, no necesitas encontrar el camino, porque en el fondo ya lo conoces, solo necesitas tener el valor de recorrerlo cada día. Perfecto, continúo el guión manteniendo la misma línea, intensificando la profundidad, alargando las frases y elevando la carga emocional y reflexiva para sostener un video de larga duración. Y cuando crees que ya has entendido todo, cuando sientes que estas ideas comienzan a sentarse dentro de ti, es precisamente ahí donde empieza el verdadero trabajo. Porque comprender no es lo mismo que transformarse, escuchar no es lo mismo que aplicar, y saber lo que debes hacer no garantiza que lo harás cuando llegue el momento en que tu mente intente arrastrarte nuevamente hacia los viejos patrones, hacia las respuestas automáticas, hacia esa versión de ti que busca lo fácil, lo inmediato, lo cómodo, y es ahí donde se define todo, no en la teoría sino en la práctica silenciosa. En ese instante en el que decides si reaccionas como siempre o si eliges responder desde esta nueva conciencia que estás construyendo con disciplina.
porque la verdad es que tu mente no cambiará de un día para otro, no se reprogramará solo por escuchar palabras poderosas, necesita repetición, necesita insistencia, necesita que la enfrentes una y otra vez hasta que finalmente deje de dominarte, y ese proceso no es cómodo, no es rápido, no es espectacular, es silencioso, es interno, es casi invisible. Pero es precisamente ese tipo de trabajo el que genera cambios reales, profundos y duraderos, porque no estás maquillando tu vida, estás reconstruyendo la estructura desde la base. Habrá días en los que te despertarás sin energía, días en los que la motivación no aparecerá, días en los que todo parecerá más pesado de lo normal, y en esos momentos es donde la mayoría se rinde, donde abandonan el proceso porque creen que algo está mal. Pero en realidad no hay nada roto. Eso también es parte del entrenamiento, eso también es necesario, porque no estás aprendiendo a ser fuerte solo cuando todo va bien, estás aprendiendo a sostenerte incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando tu mente te susurra que lo dejes para mañana, incluso cuando sientes que avanzar cuesta más de lo habitual. Y es ahí donde entra la disciplina, no como una obligación rígida, sino como un compromiso profundo contigo mismo, como una decisión que no depende de tu estado emocional, sino de la claridad que has construido, porque cuando entiendes realmente hacia dónde quieres ir, cuando comprendes el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, entonces ya no necesitas sentirte motivado todo el tiempo. Necesitas ser consistente, necesitas aparecer cada día, necesitas hacer el trabajo aunque sea imperfecto, aunque sea incómodo, aunque nadie lo reconozca. Y poco a poco, sin que te des cuenta, algo empieza a cambiar, tu forma de pensar se vuelve más clara, tu reacción ante los problemas se vuelve más estable, tu diálogo interno deja de ser un enemigo constante y comienza a convertirse en una guía firme, y lo que antes te desbordaba ahora lo observas con más calma, con más distancia, con más control, porque has dejado de ser esclavo de tus impulsos y has comenzado a convertirte en el arquitecto de tu propia mente. Pero no te confundas, esto no significa que la vida se volverá perfecta. No significa que dejarán de existir los problemas, las pérdidas, las dificultades. Lo que cambia no es el mundo, lo que cambia eres tú. Y cuando tú cambias, la forma en la que experimentas todo lo demás también cambia. Porque ya no interpretas cada obstáculo como una amenaza, sino como una oportunidad de fortalecerte. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no te pierdes en el caos, sino que aprendes a mantenerte firme dentro de él. Y en ese punto comienzas a experimentar algo que antes parecía inalcanzable, una especie de estabilidad interna que no depende de lo externo, una sensación de control que no se basa en dominar todo lo que sucede, sino en saber que puedes manejar lo que sientes y cómo respondes, una calma que no es pasividad sino dominio, una claridad que no es ausencia de problemas sino presencia de conciencia. Y es ahí donde entiendes que todo este proceso no era solo para mejorar tu día, no era solo para sentirte un poco mejor por las mañanas, era para transformar completamente tu forma de vivir, para dejar de reaccionar en automático, para dejar de ser arrastrado por pensamientos que no elegiste conscientemente, para recuperar el control de tu atención, de tu energía, de tu dirección. Así que a partir de ahora, cada mañana deja de ser un simple inicio del día y se convierte en un punto de decisión, en un momento clave donde eliges quién vas a ser, donde decides si vuelves a caer en lo mismo o si avanzas un paso más hacia esa versión de ti que estás construyendo con esfuerzo, con intención, con disciplina. Y no necesitas hacerlo perfecto, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas estar presente, solo necesitas recordar, solo necesitas intentarlo una vez más, porque cada pequeño esfuerzo cuenta, cada momento de conciencia suma, cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo algo dentro de ti que con el tiempo se vuelve inquebrantable.
Así que no subestimes el poder de este proceso, no subestimes lo que puede pasar si decides comprometerte de verdad, si decides tomarte en serio tu crecimiento, si decides dejar de esperar el momento perfecto y comienzas a actuar desde ahora, desde este instante, desde esta respiración. Y si has llegado hasta este punto, si has escuchado hasta aquí, no lo tomes como algo casual, porque la mayoría no llega hasta el final, la mayoría se queda en lo superficial, pero tú sigues aquí, y eso ya dice algo de ti, eso ya muestra que hay una parte dentro de ti que quiere más, que busca algo diferente, que está cansada de vivir de la misma manera y está lista para evolucionar. Así que hazlo real, no lo dejes en intención, no lo dejes en pensamiento, conviértelo en acción. Comprométete contigo mismo. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy empiezo a dominar mi mente. Repítelo, créelo, sosténlo, porque todo cambio empieza con una decisión, pero solo se consolida con la repetición. Y si quieres seguir avanzando en este camino, si quieres seguir entrenando tu mente, fortaleciendo tu carácter y construyendo una vida más consciente, entonces quédate, suscríbete y forma parte de este proceso, porque esto no termina aquí, esto apenas comienza. Y recuerda, cada mañana es una nueva oportunidad, pero también es una prueba, y la única pregunta que importa es: ¿vas a seguir siendo el mismo o finalmente vas a convertirte en quien sabes que puedes ser? Y aun cuando sientas que ya has avanzado, que ya has integrado parte de este mensaje, que ya has comenzado a notar ciertos cambios en tu forma de pensar, de reaccionar y de interpretar lo que ocurre a tu alrededor, es precisamente en ese punto donde debes redoblar tu nivel de conciencia, porque el crecimiento real no se sostiene con entusiasmo momentáneo, sino con una vigilancia constante sobre tu propio estado interno, una atención sostenida que te permita detectar cuando vuelves a caer en la distracción, en la queja, en la reacción automática, en ese piloto inconsciente que durante tanto tiempo dirigió tu vida sin que te dieras cuenta. Porque la mente, si no es entrenada, siempre buscará regresar a lo conocido, incluso si lo conocido te limita, incluso si lo conocido te debilita, incluso si lo conocido te mantiene atrapado en ciclos que ya sabes que no te benefician. Y por eso este camino exige algo más que motivación, exige responsabilidad, exige que te observes con honestidad radical, que no te engañes, que no te justifiques, que no suavices aquellas partes de ti que sabes que necesitan ser trabajadas, porque solo desde esa verdad puedes construir una transformación auténtica y duradera. Y en ese proceso de observación profunda, comenzarás a notar algo que antes pasaba desapercibido. Comenzarás a ver cómo un solo pensamiento puede alterar completamente tu estado, cómo una interpretación negativa puede cambiar tu energía, cómo una palabra que repites internamente puede condicionar tus decisiones durante horas o incluso días. Y cuando te das cuenta de esto, cuando realmente lo comprendes, dejas de subestimar el poder de tu mente y comienzas a tratarla con el respeto que merece, porque entiendes que no es un juego, que no es algo superficial, que es el centro desde el cual se construye absolutamente toda tu experiencia de vida. Y entonces empiezas a hacer algo distinto, empiezas a intervenir de forma consciente, empiezas a cuestionar lo que piensas antes de creerlo, empiezas a elegir con más cuidado lo que te dices, empiezas a crear espacios de silencio donde antes solo había ruido, y en ese silencio descubres algo que cambia completamente tu perspectiva, descubres que no eres tus pensamientos, que puedes observarlos sin identificarte con ellos, que puedes dejarlos pasar sin reaccionar, que puedes elegir cuáles alimentas y cuáles dejas morir. Y ese descubrimiento, aunque parezca simple, es profundamente transformador, porque rompe una de las ilusiones más fuertes en las que vive la mayoría de las personas, la ilusión de que todo lo que piensan es verdad, la ilusión de que todo lo que sienten debe ser seguido, la ilusión de que no tienen control sobre su mundo interno. Y cuando esa ilusión se rompe, cuando empiezas a ver con claridad, se abre un espacio completamente nuevo dentro de ti, un espacio donde ya no eres esclavo de cada impulso, donde ya no reaccionas por inercia, donde empiezas a vivir con intención.
Pero ese espacio también requiere cuidado, requiere práctica, requiere que vuelvas a él una y otra vez, porque el entorno no deja de influir, porque las circunstancias no dejan de desafiarte, porque habrá momentos en los que sentirás la tentación de volver a lo fácil, a lo inmediato, a lo automático, y es ahí donde debes recordar todo esto, no como teoría, sino como una herramienta real, como una forma de sostenerte cuando más lo necesitas. Y es en esos momentos de dificultad donde realmente se forja tu carácter, no cuando todo está en calma, no cuando todo fluye sin resistencia, sino cuando te enfrentas a la incomodidad, cuando tienes que elegir entre reaccionar o mantenerte firme, entre quejarte o adaptarte, entre rendirte o sostenerte un poco más, porque cada una de esas decisiones, por pequeña que parezca, está moldeando la persona en la que te estás convirtiendo. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar que ya no eres el mismo, que algo dentro de ti se ha fortalecido, que tu tolerancia a la frustración es mayor, que tu capacidad de mantener la calma ha crecido, que tu forma de ver los problemas ha cambiado, y lo que antes te parecía insoportable, ahora lo ves como parte del proceso, como parte del entrenamiento, como parte necesaria del crecimiento. Y en ese punto comienzas a entender algo que transforma completamente tu relación con la vida. Comienzas a entender que no estás aquí para evitar las dificultades, sino para aprender a atravesarlas con conciencia, con fortaleza, con claridad. Que no estás aquí para tener una vida perfecta, sino para desarrollar una mente capaz de mantenerse firme incluso en medio de la imperfección. Y esa comprensión te libera. Te libera de la necesidad constante de controlar todo. Te libera de la ansiedad de querer que todo salga exactamente como esperas. Te libera de la frustración de resistirte a lo que no puedes cambiar, porque empiezas a enfocar tu energía en lo único que realmente está bajo tu control, que es tu actitud, tu respuesta, tu forma de interpretar lo que ocurre. Y cuando logras sostener esa perspectiva, cuando logras vivir desde ese nivel de conciencia, tu experiencia de vida cambia de forma profunda, porque ya no dependes tanto de lo externo para sentirte bien, ya no necesitas que todo esté alineado para estar en paz, ya no reaccionas de forma desproporcionada ante cada inconveniente, sino que desarrollas una estabilidad interna que te permite moverte con más claridad, con más intención, con más dominio. Y aún así, el proceso continúa, porque el crecimiento no tiene un punto final. No hay un momento en el que puedas decir que ya está todo resuelto, que ya no necesitas seguir trabajando en ti, porque siempre habrá algo más que aprender, algo más que ajustar, algo más que fortalecer, y eso no es una carga, es una oportunidad, es lo que mantiene tu mente activa, tu conciencia despierta, tu evolución en movimiento. Así que no busques llegar a un destino final donde todo sea perfecto. Busca convertirte en alguien que puede adaptarse, que puede aprender, que puede mantenerse firme sin importar las circunstancias, porque ahí es donde reside la verdadera libertad, no en controlar el mundo, sino en no ser controlado por él. Y ahora, en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tienes una decisión frente a ti. Puedes dejar que todo esto se quede como un mensaje más que pasó por tu vida sin dejar huella, o puedes tomarlo como un punto de inflexión, como el inicio de un compromiso real contigo mismo, como el momento en el que decides dejar de vivir en automático y empezar a vivir con intención. Así que si realmente quieres dar ese paso, si realmente quieres empezar a transformar tu mente, tu vida y tu forma de experimentar el mundo, no lo dejes para después. No esperes a sentirte listo, no esperes a que las condiciones sean perfectas. Empieza ahora, desde donde estás, con lo que tienes, con lo que eres en este momento. Escribe en los comentarios: mi mente es mi responsabilidad y hoy decido entrenarla. Hazlo consciente, hazlo real, hazlo visible, porque cuando lo declaras, cuando lo afirmas, cuando lo repites, comienzas a construir una identidad que poco a poco se vuelve más sólida, más firme, más difícil de quebrar. Y quédate, vuelve a este mensaje, escúchalo cada mañana, deja que se convierta en parte de tu rutina, en parte de tu forma de empezar el día, porque la repetición es la clave, la constancia es el camino y la disciplina es el puente entre quien eres ahora y quien puedes llegar a ser.
porque al final todo se reduce a esto: o entrenas tu mente, o tu mente te domina, y esa elección, aunque parezca pequeña, define absolutamente todo. Y si decides continuar, si realmente eliges permanecer en este proceso más allá de la emoción inicial, más allá del impulso momentáneo, que muchas veces se desvanece con el paso de los días, comenzarás a experimentar una transformación que no es inmediata ni superficial, sino progresiva, profunda y silenciosa. Una transformación que no busca impresionar a otros, sino alinearte contigo mismo, con esa versión más consciente, más firme y más despierta que sabes que existe dentro de ti, pero que durante mucho tiempo ha estado cubierta por capas de distracción, de miedo, de hábitos inconscientes y de pensamientos repetitivos que nunca cuestionaste. Porque hay algo que debes comprender con total claridad, y es que la mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de constancia, por abandonar demasiado pronto, por esperar resultados visibles antes de haber construido una base sólida, por dejarse llevar por sus emociones, en lugar de sostenerse en sus decisiones. Y si tú quieres resultados distintos, si quieres una vida distinta, entonces necesitas hacer algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Necesitas mantenerte cuando no es cómodo, cuando no es fácil, cuando no es emocionante, cuando nadie te está observando ni validando tu esfuerzo. Y en ese punto, el proceso deja de ser algo externo y se convierte en algo profundamente interno. Deja de tratarse de lo que haces y comienza a tratarse de quién eres mientras lo haces, porque ya no estás actuando solo para lograr algo, estás actuando para convertirte en alguien que no depende de la motivación para avanzar, alguien que no se detiene ante la incomodidad. Alguien que ha entendido que el verdadero crecimiento ocurre en los momentos en los que nadie aplaude, en los momentos en los que el esfuerzo es invisible, en los momentos en los que continuar requiere más carácter que entusiasmo. Y es ahí donde se produce un cambio fundamental en tu identidad, porque empiezas a dejar de verte como alguien que intenta mejorar y comienzas a reconocerte como alguien que ya está en proceso de transformación. Alguien que ya ha tomado la decisión de no volver atrás, de no conformarse con lo mínimo, de no aceptar una vida dirigida por impulsos automáticos o por pensamientos que no han sido examinados. Y cuanto más avanzas en este camino, más evidente se vuelve una verdad que antes pasaba desapercibida. Y es que la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tus pensamientos, con la claridad de tu percepción, con la solidez de tu diálogo interno. Y cuando comienzas a trabajar en esos aspectos de forma consciente, cuando comienzas a pulir tu mente con la misma dedicación con la que otros intentan cambiar su entorno, empiezas a construir algo que no depende de las circunstancias, algo que no puede ser fácilmente alterado por factores externos, algo que se mantiene incluso cuando todo alrededor cambia. Y ese algo es tu centro, es tu estabilidad, es tu capacidad de permanecer firme en medio del movimiento, de mantener claridad en medio de la confusión, de sostenerte en medio de la incertidumbre. Y cuando desarrollas eso, cuando realmente lo integras, te conviertes en alguien difícil de desestabilizar, alguien que no reacciona impulsivamente, alguien que observa antes de actuar, alguien que elige con intención en lugar de dejarse arrastrar por la inercia. Pero para llegar a ese punto, necesitas atravesar momentos de duda, momentos en los que cuestionarás si todo este esfuerzo realmente vale la pena, momentos en los que sentirás la tentación de volver a lo conocido, de abandonar el proceso y regresar a la comodidad de lo automático. Y es precisamente en esos momentos donde se define todo, porque cada vez que eliges continuar a pesar de la duda, cada vez que eliges mantenerte firme a pesar de la incomodidad, estás reforzando una nueva forma de ser, estás consolidando una identidad más fuerte, más consciente, más alineada. Y con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo, comienza a volverse natural. Lo que antes parecía difícil comienza a sentirse normal. Lo que antes era una lucha constante, comienza a convertirse en una forma de vivir.
Y es ahí donde entiendes que ya no estás intentando cambiar, ya has cambiado, ya has cruzado ese punto en el que tu mente deja de ser un obstáculo constante y comienza a convertirse en una herramienta poderosa que puedes utilizar a tu favor. Y aún así, incluso en ese nivel, el trabajo continúa, porque la conciencia no es algo que se alcanza y se mantiene automáticamente, es algo que se cultiva cada día, es algo que se refuerza con cada decisión, con cada pensamiento, con cada momento en el que eliges estar presente, en lugar de distraerte, en lugar de desconectarte, en lugar de actuar sin pensar. Así que no te detengas, no te conformes, no caigas en la ilusión de que ya es suficiente, porque siempre hay un nivel más profundo al que puedes llegar, siempre hay una versión más consciente de ti que puedes desarrollar, siempre hay un margen de mejora que puedes explorar si estás dispuesto a seguir avanzando con disciplina, con paciencia y con compromiso. Y ahora, en este punto del camino, ya no se trata solo de escuchar. Ya no se trata solo de entender, se trata de vivirlo, de incorporarlo en cada aspecto de tu día, de convertir estas ideas en hábitos, en decisiones, en acciones concretas que refuercen constantemente la dirección que has elegido. Así que hazlo real, hazlo tangible, hazlo parte de tu identidad. Escribe en los comentarios, soy constante incluso cuando es difícil. Repítelo, intégralo. Recuérdalo en los momentos en los que tu mente intente desviarte, porque esa declaración no es solo una frase, es un recordatorio de quién estás eligiendo ser a partir de ahora. Y si realmente quieres profundizar aún más en este proceso, si quieres seguir desarrollando esta mentalidad, esta claridad, esta fortaleza interna que te permite vivir con intención en lugar de reaccionar por inercia, entonces permanece, suscríbete, vuelve cada día, porque este camino no es de un solo momento, es de repetición, es de constancia, es de evolución continua, porque al final todo se resume en una decisión que se repite cada día, seguir siendo quien eras, o convertirte paso a paso en quien sabes que puedes llegar a ser.